Hola, mi nombre es Karen, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos en la estación central de Hamburgo, rumbo a la ciudad de Rostock, que queda a 183 kilómetros, que serían en tren aproximadamente 1 hora 45. Para llegar a Rostock desde Hamburgo, tomamos el tren ICE de Deutsche Bahn, el servicio de alta velocidad de Alemania. Fue un trayecto rápido y directo. Los trenes ICE son conocidos por su confort y asientos amplios. Además, cuentan con un vagón restaurante ideal para comer o tomar algo durante el viaje. La ciudad hanseática de Rostock vivió su época dorada durante los siglos XIII y XIV y hoy en día conserva diversas edificaciones de la época. La ciudad combina el estilo metropolitano y la arquitectura hanseática. Llegamos a la estación central de trenes de Rostock, que fue construida entre los años 1901 y 1903 de estilo neorrenacentista, con arcos, columnas y ornamentación decorativa. Desde la estación central nos subimos al tranvía local que nos llevó hasta el hotel. Durante el recorrido pudimos ver las primeras calles de la ciudad. Nos hospedamos en el Art Hotel Anna Amber, que destaca por su diseño contemporáneo, moderno y muy bien conectado con la estación central y el centro histórico, con habitaciones cómodas y funcionales y un ambiente en general muy agradable. Aunque el hotel no está en el centro histórico, su ubicación es perfecta. Gracias a la parada del tranvía justo afuera, estábamos a solo unos minutos del corazón de la ciudad. Por las mañanas, el hotel ofrece un muy buen desayuno completo con variedad de frutas, fiambres, embutidos, huevos, cereales, mermeladas, panificados, café, jugo y muchas cosas más. Nos encontramos en la plaza del Nuevo Mercado, donde diariamente se encuentran puestos de comida. Y en un lateral de la plaza hay hermosas casas de comerciantes a 2 aguas. Esta plaza fue casi destruida por completo durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. La reconstrucción posguerra optó por estructuras funcionales y modernas que coexisten con los edificios históricos que sobrevivieron. La mayor parte del lado este y norte de la plaza es original y lo mismo ocurre con el ayuntamiento. Estas casas se construyeron durante el Renacimiento. Las casas número 12 y 16 son las que destacan por encima del resto. En la plaza del Nuevo Mercado se encuentra la Fuente de las Gaviotas, de bronce, que simboliza la conexión de Rostock con el mar Báltico y su tradición marinera. Estamos en el ayuntamiento o Rathaus de Rostock. Es uno de los edificios más antiguos de la ciudad, es de estilo barroco y data del siglo XIII. El ayuntamiento está situado en el Nuevo Mercado. Lo más antiguo son el conjunto de 7 torres góticas de ladrillo que cubren el techo. El edificio combina diferentes estilos arquitectónicos, como el pórtico barroco de color rosa con arcos y las torres góticas. En el siglo XVIII, la fachada fue dañada por una tormenta y fue reemplazada por un nuevo diseño barroco. Bajo el ayuntamiento hay un sótano abovedado que antiguamente se utilizaba como sala de mercado y sala de justicia. Hoy en día es un restaurante.
Pudimos visitar el hall del ayuntamiento, la parte que suele estar abierta al público de forma gratuita, donde se puede apreciar la estructura original y pequeñas exposiciones temporales o permanentes sobre la historia cívica de la ciudad. Dicen que acariciar la cabeza de la serpiente trae buena suerte. Esta escultura de bronce se ubica frente a la entrada del ayuntamiento y simboliza la astucia y la sabiduría. Esta casa es un edificio histórico de la ciudad de Rostock. Data del siglo XVIII y es de estilo barroco. Refleja la riqueza histórica de la ciudad. Esta es una de las casas burguesas históricas más significativas de Rostock, destacando por su fachada gótica de ladrillo con influencia renacentista del norte. Construido en el siglo XVII, este edificio simboliza la riqueza comercial de las familias hanseáticas y la influencia de nuevos estilos arquitectónicos en la ciudad. Desde 1907 alberga el archivo municipal y el registro civil. Estamos frente a la iglesia de Santa María, que es la principal de la ciudad. Como pueden ver, es muy hermosa y es la mejor conservada. Fue construida en el siglo XIII. Su torre mide aproximadamente unos 87 metros de altura. Tiene un estilo gótico con ladrillos muy típicos del norte de Alemania y es una iglesia luterana evangélica. En su interior se destaca el reloj astronómico, que es el más antiguo de Europa, que data de 1472. La iglesia de Santa María se encuentra en pleno corazón histórico de la ciudad, muy cerca del nuevo mercado. Posee una imponente nave central en forma de cruz. Este edificio pasó por varias modificaciones y ampliaciones hasta ser lo que es hoy en día. La entrada cuesta 4 euros. La gran torre en la parte superior no se completó hasta finales del siglo XVIII. En su interior destaca el altar de San Nicolás del siglo XV, con talladas que representan la crucifixión y los apóstoles. El altar mayor de estilo rococó con detalles de estilo renacentista de 1721. También el púlpito renacentista de Santa María de 1574. El altar de San Roque, que se encuentra tallado sobre un roble en estilo gótico tardío alrededor de 1530. La fuente bautismal de bronce de 1290. Y por último, el famoso reloj astronómico que se fabricó en 1472 por un relojero alemán. El mecanismo original aún funciona y es ajustado a mano todos los días. El reloj mide casi 2 metros y cada hora en punto los 12 apóstoles de la parte superior salen y empiezan a girar.
El reloj principal de la parte superior muestra una hora completa de 24 horas. En los minuteros hay símbolos del zodíaco e imágenes de los meses. También se muestran las fases lunares y solares, y en el disco del calendario pueden leerse numerosas fechas, tanto futuras como pasadas. Como curiosidad, el reloj tiene marcado como última fecha de calendario el 2017. Nadie sabe por qué el constructor eligió esta fecha. Continuamos nuestro recorrido hasta llegar a la Casa del Árbol, que se ubica en el centro de la ciudad. Esta casa es uno de los edificios más antiguos de Rostock. Es una casa mercantil que fue construida en el siglo XV y tiene un estilo gótico tardío a dos aguas. La casa lleva ese nombre porque en el centro del edificio hay un árbol de roble que sirve de columna de apoyo para el techo de vigas de madera. Ahora estamos en la Torre Kroepelin, que es de estilo gótico del siglo XIII. En el siglo XVI y XVII, estas murallas se adaptaron a la pólvora. Durante la época medieval, esta ciudad llegó a contar con unas 22 puertas defensivas que eran las únicas entradas a la ciudad, ya que el resto estaba cubierto por murallas. De estas 22, en la actualidad se conservan solo 4. Y la puerta de Kroepelin es la más emblemática de todas. Su construcción data de los siglos dorados de esta ciudad y ha sobrevivido con algunas modificaciones. En la actualidad hay exposiciones históricas en la planta superior. Esta es la calle comercial más popular en el casco antiguo y se extiende desde el nuevo mercado hasta la famosa puerta de Kroepelin. Hay muchas tiendas, cafés y restaurantes a lo largo de la Kropi. Desde 1968 es una zona peatonal. La calle está rodeada de edificios de diferentes estilos. En esta calle se encuentra la tienda Royal Donuts con una impresionante selección de donas para todos los gustos. Destaca por la creatividad y el sabor de cada dona. Seguimos caminando hasta llegar a la plaza de la universidad, que está ubicada en el centro histórico. Es una plaza triangular y está rodeada de varios edificios muy hermosos. Detrás mío se encuentra esta fuente que traducido al español significaría algo así como la fuente de la alegría del vivir. Es una fuente hecha de bronce con aproximadamente 20 estatuas de personas y animales. Esta fuente es obra de dos escultores alemanes. Fue inaugurada en 1980 y representa la vitalidad con un enfoque optimista de la humanidad y la naturaleza. La fuente cuenta con varios chorros de agua, lo que lo convierte en una especie de parque infantil. Esta es la Universidad de Rostock. Es de estilo neorrenacentista y como curiosidad, en 1419 se fundó la primera universidad del norte de Europa. La fachada de la universidad data del siglo XIX y destaca por su elegante diseño simétrico en ladrillo y piedra. Durante los bombardeos de 1942, mientras más de la mitad del centro histórico de la ciudad de Rostock era destruida, el lado oeste con el edificio principal de la universidad y el lado sur permanecieron intactos.
También en la zona de la plaza se encuentra la Casa de 5 Aguas con un estilo renacentista de ladrillo. Muy escondida a un lado de la universidad se encuentra la iglesia universitaria, que en el siglo XIII perteneció a un monasterio de monjas y hoy en día es el Museo Histórico Cultural de Rostock. Dentro del museo hay arte sacro renacentista y barroco holandés, juguetes antiguos, monedas de 1300 a 1800 y artesanías de la época medieval. Recién salimos del Museo de Historia y Cultura de Rostock. Es gratuito, pero lamentablemente no pudimos filmar. En sus alrededores se pueden visitar los jardines del monasterio, un pequeño jardín histórico conocido por su cuidado diseño y la exhibición de hierbas medicinales y plantas históricas. Alrededor del centro histórico se extiende el Parque Estatal, un parque verde de 4,5 hectáreas que incluye el cinturón defensivo o murallas medievales del casco antiguo. Estos espacios verdes están conectados entre sí. Caminando llegamos a Steintor o Puerta de Piedra, que es la entrada a la ciudad si entras por tren o tranvía desde el sur. Es de estilo renacentista holandés del siglo XIII, con un lema en latín que dice: "Dominen tus muros la armonía y el bienestar", y en su fachada se puede ver el gran escudo de armas de la ciudad. Estamos frente a un edificio de ladrillos histórico que tiene estatuas de estilo gótico. Antiguamente fue un parlamento integrado por la nobleza y hoy en día es el Tribunal Regional Superior. Este edificio recibe el popular nombre de Casa de las Clases Sociales y es el primer edificio que encontramos al entrar a la ciudad. Detrás mío se encuentra otra de las torres defensivas llamada Kutor, que significa puerta del ganado o de las vacas. También fue construida en el siglo XIII y es una de las más antiguas de la ciudad de Rostock. Esta puerta es una estructura defensiva de ladrillo de estilo gótico, que era la salida que usaban los ganaderos para llevar sus rebaños a pastar fuera de las murallas medievales. Estamos en la iglesia de San Pedro, que es la más antigua y la más alta de las principales iglesias de la ciudad de Rostock. La punta de la torre mide 117 metros de altura. La iglesia de San Petri data del siglo XIII, es de estilo gótico predominante y se encuentra en la ciudad vieja del este de Rostock. La torre de la iglesia de San Pedro era de gran utilidad para los marineros de la zona, que la usaban como referencia para su regreso. Durante la reconstrucción, la torre fue equipada con un ascensor, donde hoy hay una plataforma de observación a 45 metros. Al entrar a la iglesia, el interior es bastante simple y sobrio, debido a que sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial. Gran parte de la decoración y el mobiliario histórico se perdieron. La reconstrucción posguerra se enfocó en la funcionalidad.
Se puede subir a lo alto de la torre en ascensor o subiendo 196 escalones por una escalera de caracol. Estamos dentro del mirador de la torre de la iglesia, subimos por ascensor y la entrada nos costó 4 euros por persona. Desde ahí se obtienen vistas sobre toda Rostock y sus alrededores. Este es el único de los campanarios de las iglesias principales de Rostock que ofrece acceso al público a través de un ascensor o escaleras, permitiendo la vista que mencionamos. A un lado de la iglesia se encuentra el antiguo mercado de Rostock, una plaza donde antiguamente se compraban alimentos y ganado. El antiguo mercado de Rostock es la plaza más antigua de la ciudad. Hoy es un espacio pequeño residencial que alberga algunas de las casas burguesas medievales y neorrenacentistas más pintorescas de Rostock. La ciudad de Rostock cuenta con un total de 4 iglesias. La iglesia de San Nicolás es considerada una de las iglesias de salón gótico de ladrillo más antiguas de la región. Nos encontramos en la iglesia de San Nicolás, que fue construida en el siglo XIII. Actualmente acá se realizan misas y exposiciones culturales. La torre de esta iglesia mide 84 metros de altura y es la más pequeña que existe en la ciudad de Rostock. La iglesia fue reconstruida y ampliada varias veces durante siglos. Antes tenía 3 naves a las que se unieron un edificio de coro, una sacristía y una torre de iglesia de 123 metros de altura, pero esta última fue víctima de una tormenta en el siglo XVII. Vinimos a la iglesia de San Nicolás y nos encontramos con una exhibición y una cripta. La iglesia alberga una cripta medieval que se utiliza como un espacio de exposición y eventos culturales, aprovechando su atmósfera histórica y su arquitectura abovedada. Como dato curioso, en la década de 1980 se construyeron 20 apartamentos en el tejado de la iglesia para crear más espacio para vivir en la ciudad. Estos apartamentos tienen placas solares, aire acondicionado y televisión vía satélite. El puerto de Rostock es tan antiguo como la propia ciudad. Miren qué lindo que es el puerto de Rostock. Rostock tenía una vida portuaria y era visitada por barcos de todo el mundo. En el puerto de Rostock hay muchos barcos restaurados históricos y grúas de pórtico de los años 60. En 1877, esta ciudad tenía la mayor flota comercial en el Báltico con 369 barcos. Aunque Rostock no tiene un puerto de atraque para grandes embarcaciones, dispone de un muelle para algunos barcos pequeños. Hoy en día el puerto ya no tiene esta importancia, aunque es uno de los mayores puertos de Alemania. Durante todo el año se celebran aquí grandes conciertos y representaciones teatrales.
and make some noise, we are bound for South Australia. And as I stand on foreign shore, Heave away, all away. I ring to my wife that I adore. Heave away, me bully bully boys, heave away, all away. El Jardín Botánico de la ciudad de Rostock está ubicado al oeste de la ciudad, alejado del centro histórico, y para llegar ahí usamos el transporte público. Hoy estamos en el Jardín Botánico de Rostock, que abrió sus puertas en 1939 y tiene casi 8 hectáreas. Este jardín tiene un muy buen diseño arquitectónico y paisajístico. El Jardín Botánico posee una colección de casi 10.000 plantas que representan alrededor de 5.000 especies de todo el mundo. Hay plantas medicinales y de especias, plantas de climas aún más cálidos, plantas de la selva tropical y de especies subtropicales de distintas zonas desérticas y semidesérticas, plantas acuáticas, plantas carnívoras, orquídeas, cactus y helechos. Aunque es un oasis tranquilo para el público, su función sigue siendo la investigación y la educación para la Universidad de Rostock. Espero que este video les haya gustado. No olviden de suscribirse, activar la campanita y darle un like. Nos vemos la próxima. ¡Cheers!